Fuerzas federales capturaron a Alfonso Fernández Magallón, mejor conocido como Poncho La Quiringua, señalado como uno de los líderes del Cártel de los Reyes. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que la detención se realizó en la comunidad de Imbarácuaro, en el municipio de Los Reyes, durante un operativo encabezado por el ejército mexicano. Las autoridades mexicanas lo buscaban por delitos como privación ilegal de la libertad, narcotráfico, robo de vehículos y motín. Además, Estados Unidos ofrecía hasta $5 millones por información que permitiera su captura, al acusarlo de tráfico de metanfetamina, cocaína y fentanilo. Según las investigaciones, Poncho La Quiringua era colaborador cercano del Abuelo, líder del cártel de Tepalcatepec, y también es señalado como presunto responsable de varios ataques con drones contra militares en Michoacán. Tras su captura, presuntos integrantes del grupo criminal reaccionaron con bloqueos carreteros e incendios de vehículos en municipios como Los Reyes, Peribán, Uruapan y Aquila. Horas después, las autoridades informaron que las vialidades fueron liberadas y la seguridad fue reforzada en la zona. El presunto líder criminal fue trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México, donde quedó a disposición de la Fiscalía General de la República. El sábado 1 de agosto de 2026, a las 14:30 horas, un contingente del ejército mexicano, respaldado por 2 helicópteros artillados, ingresó a la localidad de Imbarácuaro, municipio de Los Reyes de Salgado, Michoacán. Horas más tarde, ya entrada la noche, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó en su cuenta de la red social X la detención de un hombre identificado como Alfonso N. El comunicado oficial precisaba 2 datos: que el detenido contaba con una orden de aprehensión vigente por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín, y que autoridades de Estados Unidos habían ofrecido hasta $5 millones por información que condujera a su captura. El hombre detrás de ese nombre incompleto era Alfonso Fernández Magallón, de 56 años, nacido el 9 de abril de 1970. Conocido en los expedientes de la Fiscalía y en las fichas de recompensa del Departamento de Estado estadounidense bajo el alias de Poncho o La Quiringua. 48 horas antes, en un episodio que las versiones oficiales presentan como independiente pero que los registros de fecha sitúan a apenas 2 días de distancia, otro operativo había concluido con un desenlace distinto pero simétrico. El jueves 30 de julio, en la colonia Los Naranjos del municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron, tras un enfrentamiento armado que dejó un agresor abatido, a Ramón Ángel Álvarez Ayala, de larga trayectoria en los expedientes de la Procuraduría y la Fiscalía mexicanas, bajo el alias de R1. Junto a él cayó Jesús Salvador Vela Salazar, conocido como El Chuy. Ambos fueron trasladados, la madrugada del domingo 2 de agosto, al Centro Federal de Readaptación Social número 1. El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, luego de que un juez federal les dictara prisión preventiva oficiosa por posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina, posesión de cartuchos y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. 2 hombres, 2 operativos, 2 organizaciones enfrentadas a muerte por el control de un mismo territorio. Un margen de 48 horas entre ambas detenciones y un mismo funcionario, Omar García Harfuch, como rostro público de ambos anuncios. Este texto no relata una coincidencia aislada, relata una secuencia de hechos documentados, verificables en registros oficiales, comunicados de la Fiscalía General de la República, órdenes judiciales y declaraciones consulares, que juntos dibujan un patrón operativo cuya existencia no ha sido admitida abiertamente por ninguna autoridad, pero cuya evidencia circunstancial resulta, a la luz de las fechas, difícil de ignorar. Empecemos por establecer quiénes son estos 2 hombres, porque sus biografías criminales no son intercambiables, pertenecen a bandos que llevan años disparándose entre sí en el mismo territorio. Ramón Ángel Álvarez Ayala no era, para las autoridades mexicanas, un nombre nuevo. Su primer registro documentado data del 6 de noviembre de 2012, cuando fue detenido en Jalisco junto con su hermano Rafael, alias R2, identificado entonces como jefe operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación.
En ese expediente de hace más de una década, las autoridades ya lo señalaban como colaborador cercano y hombre de confianza de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, quien según esa misma investigación le había entregado el control del narcotráfico en la zona metropolitana de Guadalajara y en el norte del estado de Jalisco. Álvarez Ayala permaneció recluido cerca de una década. El 18 de noviembre de 2022 fue liberado por resolución de una jueza federal. En una salida que la prensa especializada en seguridad documentó bajo el término sabadazo, por haberse ejecutado durante la madrugada de un fin de semana. 3 años después de recuperar la libertad, R1 volvió a aparecer en los registros de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada como líder de Los Rupé, una célula armada adscrita al Cártel Jalisco Nueva Generación con presencia documentada en Apatzingán, Uruapan y Morelia, en Michoacán, y en distintos municipios de Jalisco. A esta célula, la propia autoridad la señala como presunta responsable material e intelectual del homicidio del entonces presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas, en el centro histórico de ese municipio michoacano. Con la detención de Álvarez Ayala, la cifra de personas detenidas en el marco de esa única investigación por homicidio ascendió, de acuerdo con el propio secretario de Seguridad, a 31. A este mismo hombre se le vincula, en fichas de investigación posteriores, con el homicidio de la influenciadora Valeria Márquez, ocurrida en mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco, un caso en el que la autoridad ha señalado que un hijo de Runo, entonces pareja sentimental de la víctima, habría ordenado a su padre ejecutarla. Alfonso Fernández Magallón recorrió un camino distinto, pero converge en el mismo mapa de guerra. Su origen no está en las filas históricas del narcotráfico organizado, sino en los grupos de autodefensa que emergieron en la Tierra Caliente michoacana durante la década pasada como respuesta armada de productores y comuneros ante el avance de los caballeros templarios. De ese movimiento social armado, Fernández Magallón transitó hacia el liderazgo del Cártel de los Reyes, una de las facciones que integran la alianza conocida como Cárteles Unidos. Con influencia documentada sobre los municipios de Cotija, Tocumbo, Los Reyes y Peribán. Dentro del organigrama de esa alianza, operaba según las fichas del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional estadounidense, HCI por sus siglas en inglés, bajo las órdenes de Juan José Farías Álvarez, alias el Abuelo Farías, líder del cártel de Tepalcatepec y objetivo prioritario por el que el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de $10 millones. La investigación estadounidense contra la estructura de Fernández Magallón no nació en Michoacán, sino en Knoxville, Tennessee, en 2019. A raíz de un accidente automovilístico que destapó un cargamento de metanfetamina y que derivó, meses después, en una orden de cateo ejecutada en Atlanta, Georgia. Ese hilo de investigación transnacional terminó por identificar a Fernández Magallón como pieza clave en una red de manufactura, importación y distribución de metanfetamina, cocaína y fentanilo con destino al mercado estadounidense, cargos por los que enfrenta también un proceso judicial abierto en un tribunal de Estados Unidos. Cárteles Unidos, la organización paraguas bajo la que opera el Cártel de los Reyes, fue designada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como organización terrorista extranjera el 20 de febrero de 2025, una categoría que Washington reserva para un número reducido de estructuras criminales transnacionales. Ambos hombres, entonces, no son piezas menores. Uno encabeza una célula del cártel que hoy disputa y controla, según análisis de control territorial, alrededor del 80% de Michoacán. El otro encabeza una facción de la coalición que se le opone, integrada también por los Viagras, con arraigo en la Tierra Caliente, por facciones de la familia michoacana activas en los límites con el Estado de México y en municipios como Uruapan, por los Blancos de Troya, célula aliada de los Viagras, y por remanentes de los antiguos caballeros templarios. Ambos bandos combaten por el control de un mismo corredor geográfico, la ruta de trasiego hacia el Pacífico que conecta con Jalisco y Colima, y sobre todo el puerto de Lázaro Cárdenas,
principal punto de entrada de precursores químicos provenientes de Asia para la manufactura de drogas sintéticas. Ambos bandos financian su estructura armada en proporción no menor, con la extorsión sistemática a los productores de aguacate y limón de la región, una economía legal que genera, mes con mes, ingresos millonarios capturados por el crimen organizado. Las capturas de R1 y de la Quiringua no ocurrieron en el vacío. Ambas se insertan en una temporada de golpes contra las cúpulas armadas de Michoacán y Jalisco que tiene un antecedente decisivo: la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, ocurrida el 22 de febrero de 2026 en un operativo militar en el municipio de Tapalpa, Jalisco, donde murieron también otras 6 personas de su círculo cercano. La caída del fundador y líder histórico del cártel Jalisco Nueva Generación desató, ese mismo día, una ola de violencia, bloqueos carreteros e incendios de vehículos en distintos estados del país, un episodio que la prensa especializada documentó bajo el nombre de Disturbios del Narco de 2026, con un saldo. Solo en las primeras jornadas, de 25 elementos de la Guardia Nacional muertos, un agente del Ministerio Público de Jalisco asesinado, un custodio penitenciario ejecutado y 3 militares heridos, frente a un reporte de alrededor de 32 bajas del bando criminal y varios detenidos. Tras la muerte de El Mencho, el liderazgo del cártel Jalisco Nueva Generación quedó, de acuerdo con reportes posteriores, en manos de Juan Carlos Valencia González, alias el 03. El patrón de bloqueos, incendios y ataques a instalaciones de seguridad que siguió a esa muerte en febrero es, en sus elementos esenciales, indistinguible del patrón registrado ahora, en agosto, tras la caída de la Quiringua. El mismo día de su detención, integrantes de su organización secuestraron e incendiaron vehículos de carga y autobuses de pasajeros para bloquear los accesos carreteros de Los Reyes, Peribán, Pamatácuaro y la desviación a Imbarácuaro. Hay, además, un dato biográfico que conviene dejar establecido con la misma frialdad con la que se establecen los demás hechos de este relato, porque explica por qué la guerra contra el cártel Jalisco Nueva Generación no es, para el actual secretario de Seguridad, un expediente administrativo más. El 26 de junio de 2020, cuando Omar García Harfuch se desempeñaba como secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, un comando de al menos 30 hombres armados emboscó su vehículo blindado en la zona de Lomas de Chapultepec. Más de 400 disparos impactaron la unidad. García Harfuch resultó herido de bala en brazo y pierna y sobrevivió. 2 de sus escoltas y un transeúnte murieron en el ataque. Las autoridades atribuyeron esa agresión al cártel Jalisco Nueva Generación y específicamente a instrucciones giradas por Nemesio Oseguera Cervantes. 6 años después, la muerte de El Mencho en el operativo de Tapalpa fue descrita por personas cercanas al propio secretario como un episodio de significado personal, no solo institucional. Ese antecedente resulta relevante para entender el segundo eje de esta historia, la forma en que la estructura de comunicación del Gabinete de Seguridad ha decidido anunciar, capturar y exhibir a sus objetivos. En noviembre de 2025, antes del homicidio del alcalde de Uruapan y antes de que las capturas de Runo y la Quiringua ocurrieran, García Harfuch ya había advertido públicamente que el llamado Plan Michoacán tenía definidos a grandes capos y líderes delincuenciales como objetivos prioritarios de captura y que existían órdenes de aprehensión giradas contra ellos. El propio funcionario explicó, en esa ocasión, que optaba por no revelar los nombres de esos objetivos para no ponerlos sobre aviso. Ese anuncio, hecho meses antes de que cualquiera de las 2 detenciones documentadas en este texto se concretara, establece un hecho que no depende de interpretación: la existencia de una lista de objetivos prioritarios trazada con antelación, no de capturas reactivas surgidas al calor de la coyuntura. Si la lista existía desde noviembre y contemplaba, como es lógico suponer en un estado con 2 bandos armados enfrentados, a mandos de ambas facciones, entonces la disposición secuencial de las capturas, un mando del cártel Jalisco Nueva Generación el 30 de julio, un mando de Cárteles Unidos el 1 de agosto, deja de ser necesariamente una casualidad de calendario y pasa a ser, cuando menos,
una posibilidad operativa abierta que las propias autoridades no han descartado ni confirmado. La gestión mediática de estos golpes tampoco es un dato menor. Un análisis de cobertura mediática de los titulares del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, correspondiente a enero de 2026, documentó que más del 60% de la exposición pública de García Harfuch ese mes se concentró en detenciones y que el 55% de esos temas giró específicamente en torno a operativos de seguridad, entre ellos la captura de un objetivo identificado como el Botox y otras detenciones y desmantelamientos de células criminales en Michoacán. Ese mismo mes, el funcionario también anunció la aprehensión de un ciudadano canadiense buscado por el FBI y sostuvo una reunión pública con el director de esa agencia estadounidense. La popularidad del secretario, medida por encuestas, pasó de 53% de opiniones positivas en junio de 2025 a 58% en septiembre del mismo año, según una encuesta publicada por un diario nacional, y mediciones más recientes la ubican por encima del 80%. Un nivel de aprobación inusual para una figura del gabinete en un país donde la violencia asociada al crimen organizado ha dejado, desde 2006, más de 450,000 personas asesinadas y alrededor de 100,000 desaparecidas. El apodo con el que la opinión pública mexicana ha bautizado a García Harfuch, Batman, y la proliferación de mercancía con su rostro en puestos callejeros no son hechos anecdóticos, son indicadores de una construcción de imagen pública edificada, casi en su totalidad, sobre la exhibición sucesiva de capturas de alto perfil. Es en ese contexto, y no en el vacío, donde debe leerse la simultaneidad de las capturas de Runo y la Quiringua. Un gabinete de seguridad que basa una parte sustancial de su legitimidad pública en la cadencia de sus golpes contra el crimen organizado enfrenta, en un estado donde dos bandos armados se disputan el territorio, un riesgo político concreto, que la percepción pública, o la de alguno de los dos bandos en conflicto, interprete que la autoridad favorece o descuida a una de las partes. Ese riesgo no es hipotético. Michoacán arrastra desde hace más de una década un historial de señalamientos, nunca judicialmente acreditados contra funcionarios del actual gobierno, y que este texto no atribuye a nadie en particular, sobre presuntas alianzas o tolerancias diferenciadas entre autoridades locales y una u otra organización criminal. Señalamientos que se remontan a los tiempos de los caballeros templarios y las autodefensas. En ese terreno minado de sospechas históricas, un funcionario federal que gestiona su capital político a través de la exhibición de capturas tiene un incentivo estructural, no necesariamente admitido ni articulado como política explícita, para que sus golpes contra ambos bandos aparezcan repartidos en el tiempo de forma que ninguno de los dos pueda alegar impunidad selectiva a su favor o en su contra. La secuencia de fechas de agosto de 2026 encaja, sin forzar la lectura, en ese patrón. El 30 de julio cae un mando del cártel Jalisco Nueva Generación señalado como autor intelectual del asesinato de un alcalde, un crimen de alto impacto político que exigía una respuesta visible del Estado. 2 días después, cae un mando de Cárteles Unidos con una ficha de recompensa estadounidense de $5 millones, una orden de aprehensión vigente por privación ilegal de la libertad y motín. Y vínculos documentados con ataques con drones explosivos contra elementos del ejército mexicano en los municipios de Cotija, Tinguindín y Jacona, según ha señalado el propio gobierno federal. Un bando pierde a su operador de violencia política. El otro pierde, 48 horas después, a su operador de violencia financiera y logística. El resultado comunicacional es una narrativa de equilibrio. Ningún bando puede sostener, al menos en el terreno de los hechos verificables, que el Estado mexicano libra la guerra contra uno solo de los dos. Conviene en este punto ser precisos sobre lo que la evidencia permite afirmar y lo que no.
Ningún documento oficial, ninguna declaración pública de García Harfuch, de la Secretaría de la Defensa Nacional o de la Fiscalía General de la República reconoce explícitamente una estrategia de golpes simétricos diseñada para equilibrar percepciones entre bandos criminales enfrentados. Esa hipótesis no aparece formulada como política de Estado en ningún comunicado revisado para este texto. Lo que sí está documentado, con fecha, hora, lugar y fuente oficial, es la coincidencia temporal. Dos objetivos prioritarios de bandos opuestos capturados con 48 horas de diferencia, por las mismas dos secretarías, Defensa y Seguridad y Protección Ciudadana, anunciados por el mismo funcionario. En el marco de un plan de captura de objetivos prioritarios anunciado meses antes sin revelar nombres. La distancia entre el hecho documentado y la hipótesis interpretativa es la distancia que debe recorrer cada lector con su propio juicio. Este texto no la recorre por él, se limita a exhibir en su orden cronológico exacto las piezas que la componen. Hay una tercera pieza que merece integrarse al rompecabezas, la reacción del gobierno de Estados Unidos. El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, celebró públicamente la captura de La Quiringua el mismo fin de semana en que se produjo. Un día antes, el 31 de julio, la Embajada de Estados Unidos había difundido una alerta de seguridad para sus ciudadanos en Michoacán, reiterando que el estado permanece bajo el nivel 4 de advertencia de viaje, la categoría más alta del sistema, equivalente a no viajar, por la presencia de grupos criminales y delitos de alto impacto. Sin precisar en ese comunicado las demarcaciones exactas ni las agrupaciones responsables de los riesgos señalados. Michoacán comparte esa categoría de riesgo máximo con apenas otros 5 estados mexicanos: Colima, Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas. El propio gobierno estadounidense mantiene a su personal diplomático sujeto a restricciones estrictas de movilidad dentro del territorio michoacano. Solo pueden circular por tramos específicos de la autopista 15D. Volar de manera directa a Morelia o Lázaro Cárdenas, y tienen prohibido el tránsito por el resto de la entidad, incluidas zonas de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca. Ese nivel de restricción, sostenido de manera continua por Washington, independientemente de los golpes que el gobierno mexicano exhiba como éxitos, sugiere que la valoración de riesgo del gobierno estadounidense no ha variado en función de la narrativa de control que administra el Gabinete de Seguridad mexicano puertas adentro. Dicho de otro modo, mientras la comunicación oficial mexicana exhibe una cadencia de golpes equilibrados contra ambos bandos como evidencia de avance, la contraparte estadounidense, que recibe la misma información de inteligencia y coopera directamente en varias de estas capturas a través de agencias como el HSI, mantiene su advertencia en el nivel máximo sin matices. Este contraste entre la narrativa de éxito operativo hacia el interior y la persistencia de la alerta máxima hacia el exterior es, en sí mismo, un dato que merece quedar consignado sin adjetivos. No se trata de una contradicción necesariamente reveladora de mala fe por ninguna de las dos partes. Es perfectamente consistente que un gobierno capture a mandos de alto valor y que, simultáneamente, la violencia estructural del territorio no disminuya en el corto plazo e incluso se intensifique, como ocurrió literalmente horas después de cada una de las dos detenciones documentadas, con bloqueos carreteros e incendios de vehículos en ambos casos. La pregunta que se desprende de este contraste no es si las capturas fueron reales, lo fueron, están documentadas judicialmente, con nombres, fechas, expedientes y traslados a centros federales de máxima seguridad, sino qué función cumplen dentro de la estrategia de comunicación del Estado mexicano si, pese a ellas, el nivel de riesgo para la población civil no desciende de la categoría más alta posible. Debe añadirse, para no dejar la crónica incompleta, lo que ocurre después de cada golpe, el vacío de poder. La estructura que encabezaba Alfonso Fernández Magallón no era una célula menor dentro de Cárteles Unidos. Controlaba, según la propia autoridad estadounidense,
Los ingresos derivados de la extorsión a productores de aguacate y limón en una franja territorial que incluye la región conocida como La Mina y la Sierra Costa Michoacana, y operaba, además, la logística de recepción de cargamentos de cocaína proveniente de Sudamérica a través de pistas de aterrizaje clandestinas, un esquema que las autoridades estadounidenses comenzaron a rastrear desde 2019. Fernández Magallón era, adicionalmente, señalado como responsable de al menos 3 ataques con drones cargados de explosivos contra posiciones del ejército mexicano en los municipios de Cotija, Tinguindín y Jacona, así como de reclutar mercenarios extranjeros con experiencia en el manejo de explosivos para sostener la guerra contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Su captura, en términos estrictamente operativos, no elimina a Cárteles Unidos, fractura a una de sus columnas financieras y tecnológicas más importantes, y abre la puerta a que facciones aliadas como los Viagras disputen, por la fuerza, el control de los municipios que administraba, en un fenómeno que la literatura sobre crimen organizado describe como canibalismo interno tras la caída de un líder regional. Del otro lado, la caída de Runo tampoco desmantela al cártel Jalisco Nueva Generación, que continúa operando bajo el liderazgo de Juan Carlos Valencia González, el 3, tras la muerte de El Mencho en febrero. Lo que sí elimina, de manera verificable, es a uno de los operadores directamente señalados por la Fiscalía General de la República como responsable intelectual de un magnicidio local de enorme repercusión nacional: el asesinato de un alcalde en funciones ocurrido durante un acto público en una plaza pública frente a cientos de testigos, un crimen que generó indignación nacional y que la propia viuda del alcalde, Grecia Quirós, ha seguido de cerca públicamente, incluyendo declaraciones sobre la posible vinculación de esa detención con la de otro sospechoso conocido como El Rino. Lo que ambas capturas comparten, más allá de la coincidencia de fechas, es su naturaleza incompleta. Ninguna de las dos ha sido judicializada, hasta el momento en que se documentan estos hechos, por los delitos de mayor gravedad que la opinión pública les atribuye. A Ramón Ángel Álvarez Ayala se le dictó prisión preventiva por posesión de droga y armas. No por el homicidio del alcalde de Uruapan, que la propia Fiscalía ha señalado que continúa bajo investigación y que se judicializará, en su caso, en una etapa procesal posterior. A Alfonso Fernández Magallón se le detuvo con base en una orden de aprehensión por privación ilegal de la libertad y motín, delitos de menor escala frente a los cargos de narcotráfico transnacional que enfrenta en un tribunal del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, donde sí ha sido formalmente acusado de conspiración internacional. Esta disonancia entre la magnitud del relato público, cae el autor intelectual del crimen que conmocionó al país, cae el líder que financiaba la guerra contra el CJNG, y la modestia técnica de los cargos con los que ambos hombres ingresaron al sistema penitenciario mexicano es, también, parte del patrón que merece quedar documentado. La comunicación oficial narra a estos hombres como los responsables últimos de crímenes mayores, mientras el aparato judicial los procesa, en esta primera etapa, por delitos instrumentales que garantizan su reclusión inmediata, sin necesidad de esperar a que la investigación de los hechos más graves esté judicialmente madura. Antes de cerrar esta cronología, conviene detenerse en un antecedente que rara vez se coloca junto a estos hechos. Pese a formar parte de la misma cadena operativa del Gabinete de Seguridad en Michoacán, en febrero de 2026, meses antes de las capturas de Runo y La Quiringua, una operación conjunta de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, detuvo a un hombre identificado como Gerardo N., señalado como líder de la organización Los Blancos de Troya en la región de Apatzingán, dedicada específicamente a la extorsión de productores de limón y aguacate. Esa organización, según la cartografía criminal del Estado, opera como célula aliada de los Viagras dentro de la coalición Cárteles Unidos. El anuncio de esa captura, hecho también por García Harfuch a través de la misma red social y con el mismo formato de comunicado breve, siguió el patrón que se repetiría meses después.
un objetivo de Cárteles Unidos, vinculado a la extorsión de la economía agrícola legal, exhibido como éxito operativo aislado, sin que la comunicación oficial lo conectara explícitamente con golpes equivalentes contra el bando rival en el mismo periodo. Esa captura de febrero, sumada a las de julio y agosto, muestra que el Frente de Cárteles Unidos ha sido golpeado de manera reiterada a lo largo de todo el año, lo mismo que el Cártel Jalisco Nueva Generación ha perdido, en ese mismo lapso, a su fundador histórico y a uno de los jefes de su célula más violenta en la región de Uruapan y Apatzingán. Ese mismo mes de febrero de 2026 es, además, el mes en que murió Nemesio Oseguera Cervantes. La secuencia completa del año, ordenada estrictamente por fecha y sin interpretación añadida, queda así. El 22 de febrero cae el fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación en Tapalpa, Jalisco. Días después cae, en Apatzingán, un operador de extorsión de Cárteles Unidos. El 1 de noviembre de 2025, hecho anterior en el calendario pero determinante para entender la presión política posterior, es asesinado el alcalde de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez, en un crimen atribuido a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación. El 30 de julio de 2026 cae el señalado autor intelectual de ese homicidio, Runo, y el 1 de agosto de 2026 cae La Quiringua, uno de los operadores financieros y tecnológicos más relevantes de Cárteles Unidos. 5 golpes mayores, repartidos a lo largo de poco más de un año, alternando de manera casi perfecta entre los dos bandos que se disputan el territorio michoacano, todos ellos anunciados por la misma secretaría, bajo el mismo formato de comunicación y todos ellos capitalizados públicamente por la misma figura política. Conviene recordar, para dimensionar la magnitud de lo que está en juego detrás de esta contabilidad de golpes, el origen mismo de la fragmentación armada que hoy se disputa Michoacán. La región no llegó a este punto por una guerra reciente, arrastra más de una década de violencia ininterrumpida desde el auge y la caída de los Caballeros Templarios, la organización que en su momento controló buena parte del Estado bajo un discurso pseudo-religioso y que terminó por generar como reacción social armada el movimiento de autodefensas del que provino el propio Alfonso Fernández Magallón antes de convertirse en jefe de plaza. De aquella organización quedan hoy, según la cartografía criminal vigente, remanentes que controlan pequeños feudos locales, disueltos entre las estructuras más grandes de Cárteles Unidos y del Cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, el hombre capturado el 1 de agosto de 2026 como enemigo del Estado había sido, una década atrás, aliado circunstancial de ese mismo Estado cuando integraba las filas de la autodefensa armada que el propio gobierno federal, en su momento, avaló e incluso institucionalizó parcialmente a través de las llamadas fuerzas rurales. Ese tránsito, de aliado armado del Estado a objetivo prioritario de captura del mismo Estado, no es un dato menor en la biografía de La Quiringua, es, de hecho, la historia repetida de buena parte de los mandos medios que hoy sostienen la guerra territorial en Michoacán. Regresemos, para cerrar la cronología, al terreno donde todo esto se procesa como violencia cotidiana, las carreteras de Michoacán. La noche del 1 de agosto, tras confirmarse la detención de La Quiringua, integrantes de su organización bloquearon los accesos a Los Reyes, Peribán, Pamatácuaro y la desviación a Imbarácuaro, incendiando autobuses de pasajeros y vehículos de carga pesada. Ese mismo patrón de respuesta armada, bloqueo, incendio, exhibición de fuerza territorial inmediatamente después de la pérdida de un mando, se había registrado también, en una escala mayor, tras la muerte de El Mencho en febrero, y en menor medida tras detenciones previas de mandos del Cártel Jalisco Nueva Generación en la zona metropolitana de Guadalajara, como la de Eric Valencia Salazar, alias El 80, cuya aprehensión en la colonia Lomas Altas de Zapopan también derivó en incendios de transporte público y de carga como represalia inmediata. La reacción armada, entonces, no distingue de qué bando cae el mando. Ambos, Cárteles Unidos y el Cártel Jalisco Nueva Generación, responden con el mismo repertorio de violencia inmediata contra la infraestructura civil cuando pierden a un operador de peso.
Esa simetría de respuesta criminal es, en cierto sentido, el espejo exacto de la simetría de golpes que este texto documenta del lado del Estado. Dos bandos que combaten por el mismo territorio, sometidos a una misma secuencia de pérdidas y reacciones, administrados por el mismo gabinete de seguridad, bajo la mirada de una embajada extranjera que no baja su nivel de alerta pase lo que pase. Queda entonces planteada la pregunta que esta crónica no puede ni debe responder por el lector, porque no existe. Hasta el momento en que se documentan estos hechos, una fuente oficial que la resuelva de manera concluyente, si la disposición casi quirúrgica de las capturas de Runo el 30 de julio y de La Quiringua el 1 de agosto, separadas por 48 horas exactas, ejecutadas por las mismas dos secretarías, anunciadas por el mismo funcionario y enmarcadas en un plan de objetivos prioritarios trazado meses antes sin revelar nombres, responde a una coincidencia derivada de investigaciones independientes que maduraron al mismo tiempo por causas ajenas entre sí, o si responde a una decisión deliberada del Gabinete de Seguridad de administrar el ritmo de sus golpes contra el crimen organizado en Michoacán y Jalisco, de manera que ningún bando armado y ningún sector de la opinión pública pueda acusar al Estado mexicano de librar una guerra asimétrica en favor de uno de los dos cárteles que hoy se disputan, con drones, con sicarios, con extorsión y con fuego, el control de una de las regiones más codiciadas del país. Los hechos documentados en este texto, las fechas, los nombres, los expedientes judiciales, las órdenes de aprehensión, las fichas de recompensa, los comunicados oficiales y las alertas consulares están a disposición de cualquiera que quiera verificarlos. La conclusión, como corresponde, le pertenece al lector.